Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Cómo está, doña Elisa? Bienvenida a Matices. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Déjeme además romper el protocolo y ofrecerle café al aire. ¿Quiere un café? Sí, un cafecito, qué rico, gracias. Bueno, entonces nuestros oyentes van a ver cómo planeamos esto. 2 cafés están, por favor, porque yo no me quedo sin café. Doña Elisa tiene 31 años, ¿verdad? 31 años, correcto. Y es arquitecta. Soy arquitecta. Nos podría contar, bueno, yo estuve, por supuesto, investigando y leyendo dónde estudió, en qué se especializó, pero podría contarle usted a los costarricenses, usted recién asume el 12 de julio, es decir, lleva menos de un mes en el cargo, entonces me encantaría saber de dónde viene doña Elisa. ¿De dónde vengo? Yo soy palmareña. Ajá. Toda mi familia es de Palmares. Soy arquitecta, estudié arquitectura aquí en Costa Rica, en la Universidad de Veritas. Tengo cursos de posgrado en paisajismo y tengo 7 años aproximadamente de estar trabajando, estudiando e investigando las políticas de modernización del transporte público. Eso me permitió trabajar con comunidades, con municipalidades, con grupos, organizaciones civiles, propuestas, proyectos, planteamientos que iban en función a esta promoción, a esta visibilización de políticas que en algún momento estaban solamente en una perspectiva técnica y no en una perspectiva ciudadana. Entonces ese ha sido mi camino en todo este proceso. Doña Elisa, antes de ser viceministra, ¿dónde trabajaba? Yo trabajé con algunos concesionarios de transporte público modalidad autobús, donde mi papel principal era esta promoción de las políticas, era el entendimiento no solo a lo externo, sino a lo interno de los concesionarios de la importancia de que se modernizara el sistema, de que creyeran de que es una necesidad para la ciudad, para el pueblo y para las comunidades que haya una modernización integral en el sistema. ¿Y usted me puede decir con cuáles consorcios? Principalmente concesionarios en el sector... Sí, consorcio no concesionario. Este de la ciudad. ¿Qué es la ruta de San Pedro? Las que Sí, pasan por San Pedro son ahí esas. hay muchísimas. San Pedro, Curriabat, la Unión de Entre Ríos es lo que compone el sector. ¿Y de dónde le vino la preocupación por el tema de las políticas de modernización en transportes? Resulta que cuando estoy terminando mi tesis de graduación, quise terminarlas trabajando en programas de responsabilidad social y una de las oportunidades que tuve fue implementar una academia de conductores de autobús. Desde esa raíz me permitió conocer cuál era el funcionamiento del sistema de transporte desde una perspectiva de un conductor, su día a día, los sistemas, las organizaciones, las frecuencias, los tiempos, cómo se opera un sistema de transporte público modalidad autobús, cuáles eran las carencias en temas de infraestructura, en temas de procedimientos, a lo interno, a nivel empresarial también. Entonces me daba un ámbito muy general de lo que estaba pasando y empiezo a investigar que existían políticas estipuladas desde 1999 que venían trabajándose, pero tal vez de forma muy sutil, no contundente. Entonces a partir de ahí fue un tema personal y de pasión, de ver y entender desde una perspectiva urbana y de mi profesión que el sistema de movilidad, si no se complementa integralmente de otros sectores como la ciudadanía y los gobiernos locales, no es nunca integral, porque estamos hablando no solamente de políticas de movilidad, sino políticas sociales. Las personas que nos desplazamos o se desplazan en transporte colectivo tienen que ir día a día a sus trabajos, a sus hogares, a sus estudios y demás. Entonces, cualquier incidencia que se haga en este aspecto implica un impacto radical o un impacto directo a la ciudadanía. ¿Estaba en planilla con esta gente de transporte terrestre? No, siempre he sido consultoría, correcto. Ok. ¿Cuándo terminó la consultoría antes de asumir el viceministerio? Sí, aquí entran muchos temas. En este caso, pocos meses, ¿verdad? Antes de asumirlo,
cabe resaltar que absolutamente ninguna de las empresas, concesionarios, cámaras sabían que yo estaba buscando, pidiendo este espacio, ¿verdad? Yendo a entrevistas y demás, porque aquí es un tema importante aclarar, y es que mi perspectiva es equitativa para la ciudadanía y para las políticas. Yo aquí no le debo a nadie nada más que al pueblo y a mí misma el poder articular en este corto tiempo pilotos y proyectos que permitan dar visualmente y comunicativamente ese mensaje de que sí es posible hacer las cosas, sí es posible tomar acuerdos. Y bien importante también, muchas gracias, entender que esto no es una propuesta de Lisa Castillo o no es la persona que asuma, sino es un asumir interinstitucional y multisectorial para llegar a esos acuerdos. Justamente el día en que Sebastián Urbina, su predecesor, salió del viceministerio, estaba aquí la Cámara en el Foro Nacional de Transportes, y recibieron con mucho agrado la información, pero ahorita hablamos del plan de sectorización, y entiendo que usted digamos, intente aclarar de una vez que no tiene que ver con nadie, porque uno de los grandes cuestionamientos después de su nombramiento fue su ligamen con los concesionarios de autobuses. Pero entonces usted deja de ser asesora de Transportes del Este unos meses antes de asumir el viceministerio. Sí, los tiempos son delicados en estos aspectos y tal vez más que todo estratégicos. Todo se da muy rápido, ¿verdad? Sí, sí. No era un tema de planificación ni demás, o sea, fue una ventana. Entonces creo que es importante también que eso quede muy claro. Yo trabajo por las políticas de modernización y así ha sido siempre. Influida directamente por un bienestar hacia la comunidad, hacia los desplazamientos, hacia la modernidad, hacia lo que todos necesitamos, sufriéndolo día a día y buscando las formas que existen, no solamente a nivel de transporte, sino a nivel territorial, participando en foros, participando en actividades comunales, con asociaciones de desarrollo, buscando desde esa percepción micro que muchas veces no se ve cuando se propone a nivel macro, soluciones o por lo menos topics que pudieran venir a contribuir. Doña Elisa, perdón que le haga esta pregunta al margen, pero es que estamos alimentando Twitter en tiempo real y viendo los comentarios que nos manda la gente. ¿Usted es tuitera? No. No tiene cuenta en Twitter. No. Okay, no era para citarla. Dice Gustavo Araya, el presidente de la Cámara de Hoteles: buena oportunidad para valorar una nueva era de jóvenes, no nos deje mal, le dice Gustavo Araya a doña Elisa. Entiendo que lo de los temas lo de los tiempos es estratégico, que se le abrió la oportunidad muy joven de asumir un viceministerio y que nadie sabía que se iba a Sebastián Urbina. Si es que es imposible que usted supiera meses antes que iba a tener la oportunidad de ser viceministra. Pero entonces estamos hablando de poco tiempo antes en que usted se desliga. ¿Un par de semanas? Correcto. ¿Un par de semanas? Sí, es que eso fue realmente en lo que se da la coyuntura. Si a usted se lo proponen, vamos a brincar un momento, ¿a usted le proponen asumir el viceministerio? Yo mando mi información. Ajá, y me toman en cuenta, como lo habíamos hablado, al ministro directamente, Juan Carlos. Y me toman en cuenta para una serie de entrevistas. ¿Y quién la entrevista, doña Elisa? Eso sí lo voy a manejar siempre, ¿verdad? Más bien sería consultarlo directamente con el ministro por un tema de respeto al proceso. Me hacen una entrevista, sí. Me solicitan, yo pido ser escuchada también, una propuesta integral, se expone la propuesta integral. Paso a otro nivel. Esto tampoco fue un tema antojadizo ni simple, ¿verdad? A lo que entiendo, hubo un concurso interno también de quién había más gente propuesta. ¿Para el viceministerio? Entonces, sí, correcto. Es interesante, normalmente no hacen concurso. Bueno, no sé, por eso te digo, por un respeto a lo interno, porque no lo conozco. Claro. No fue un tema fácil, eso sí lo quiero dejar claro. No fue un tema de te llamo y estás adentro, o sea, hubo un estudio a profundidad, un compromiso mío personal por estructurar y estudiar qué posibilidades técnicas urbanas e integrales ciudadanas teníamos para poder trabajar en este tiempo, que también eso es un factor muy importante, por que hay que ser muy concisos
y muy eficientes en el manejo de esos espacios por el corto tiempo que tenemos para poder implementar los primeros pilotos. Pero es un tema muy interesante. Normalmente el ministro escoge a sus viceministros a discreción, ¿verdad? Entonces, digamos, el hecho de que usted haya enviado su información, su currículum, es un rompimiento de la normalidad de cómo se escoge a los viceministros. Entiendo que prefiera guardar algunos detalles del proceso, pero entenderá que como funcionaria pública y yo como periodista, pues le voy a preguntar, alguna de las entrevistas fue con don Carlos, supongo, porque ya habían hablado. ¿Con el ministro de la Presidencia? Ahí sería importante que para la próxima reunión más bien llamemos también a don Carlos para que él participe en esta aclaración de términos, para poder no faltar el respeto al procedimiento. Yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, con don Carlos es obvio que se reunió. Por supuesto. ¿Alguna jerarquía por arriba de don Carlos se reunió? Como te digo, yo preferiría que en estos temas estuviera don Carlos porque hay un protocolo que se sigue, como el que acabas de decir, para el nombramiento, y no quisiera faltar el respeto a ese proceso. Entonces, bueno, le voy a preguntar directamente si se reunió con el presidente. Por supuesto que al final del proceso tiene que haber, cuando se consolida, ¿verdad?, la propuesta, tiene que estar presente el presidente de la República. ¿Y usted conoció a don Luis antes? No, usted participó, disculpe, pero aquí sí no sé, no averigüé, pero usted estuvo en campaña con don Luis Guillermo, no era del PAC, ¿no? No, señor. No, nada. Y a don Carlos sí lo conocía por el proceso de mientras era asesora de la concesionaria. ¿Con cuál concesionaria? ¿La de transporte? ¿Sí? No, a don Carlos lo conozco porque él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces yo participo en una comisión, el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, que es mi colegio, tiene un ejercicio hermosísimo de comisiones ad honorem para trabajo social y para trabajo colectivo. Entonces yo participo y tengo 2 años de participar con el Colegio de Arquitectos en una comisión de arquitectos jóvenes que me permitía poder explorar, ¿verdad?, todas las posibilidades en temas de movilidad que tenía desde esa herramienta. Claro, y ahí es donde conocí a don Carlos. Sí, lo conocí muy de largo, en realidad, sí, ¿verdad?, no de cerca, ni tampoco teníamos una gran relación, pero sabía quién era y que era parte del colegio federal. Al que conoció fue a don Sebastián en las reuniones. Pero Sí, usted fue a 2 reuniones, entiendo. Sí, correcto. Yo a Sebastián, como te digo, esto es un proceso que yo vengo trabajando hace muchos años. Sí. Gracias a Dios, en estos 4 años se inicia a visibilizar el concepto de movilidad. Antes en este país no hablábamos de movilidad, hablábamos de transporte, solamente hablábamos de redes viales, pero no hablábamos de movilidad activa o de forma muy incipiente. Entonces se viene esta ola emergente de este concepto integrador de movilidad. Entonces por supuesto que lo conocía en los foros que asistía, en conversaciones, en mesas de diálogo, en procesos internos. Entonces sí conocía quién era Sebastián Urbina. Ya para finalizar el tema del nombramiento y entrar a temas de lo que piensa la viceministra de Transportes y lo que está haciendo, ¿quién le avisa o le confirma que es la nueva viceministra? Eso se hace, como te digo, después del filtro. Sí, después de todo el proceso. Ajá, ¿quién le dice? Sí, ya, reunión listo. final, estuvo don Carlos presente. Como te digo, ese tipo de preguntas es importante hacerlas cuando nos sentemos con don Carlos. Sin duda alguna, pero igual usted tiene representación, era viceministra de Transportes. Pero eso es un tema de respeto al proceso, simplemente, y sí, al final se toma la decisión, es una decisión que se respeta porque había que esperar un nombramiento, y el nombramiento se hace por medio de una juramentación en Casa Presidencial. Bueno, pero antes de llegar a la juramentación usted sabía que iba a ser la viceministra, ¿no llegó de sorpresa a la juramentación? No, pero siempre en estas cosas la experiencia ha dicho, no en esta administración sino en otras, que estos procesos pueden cambiar de un momento a otro. Entonces yo creo que uno siempre tiene que ser cauteloso con estas situaciones y esperar hasta último momento que se dé. Entendiendo el proceso, como me lo ha contado, el proceso sui generis, bien que mal, que se generó en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para escogerla a usted como viceministra, entonces me queda claro por la coyuntura, y no estoy satanizando la relación, de que usted apenas se abrió la oportunidad, es decir, apenas se va a don Sebastián y usted ve la oportunidad, manda su currículum, ahí es donde decide separarse como asesora del concesionario. Tiempo después, porque también yo siempre andaba buscando una contraparte, ¿verdad? Otra experiencia, tener otra visión. Entonces había empezado a trabajar más desde la perspectiva ciudadana y había dejado un poco, ¿verdad?, el tema de las consultorías que siempre iban en función de las políticas de modernización
de temas más integrales, más holísticos. Entonces iba mermando poquito esa consultoría y se dio la oportunidad y abrí la puerta. Bueno, además tenía que trabajar, todos tenemos que trabajar para comer. Así es. Sí. Dianisa, vamos a brincar ya sobre lo que piensa de algunos temas. Y me encantaría hacerle algunas preguntas que le hice también a don Carlos un día de estos que estuvo por acá, sobre su experiencia en transportes. Usted me dijo que es de Palmares, ¿verdad? Correcto. Viajó en bus muchos años. Muchos. Sí. Tengo ese fenómeno que se viene agravando en temas de congestión por los desplazamientos que se hacen al área metropolitana de todos estos pueblos y que también se vienen alimentando de otros sectores. Lo vivo, lo viví y todavía lo tengo latente porque muchos de mis familiares siguen viajando todos los días al centro de San José. En bus desde Palmares. En bus de Pero tienen Palmares. licencia hoy. Por su licencia de conducir, por Sí, supuesto. sí. ¿Y se acuerda cuándo la sacó? ¿Cuándo saqué? La licencia. Mi licencia de conducir a Sí. los 18 años. Muy joven, apenas. Ah, sí. No, yo desde chiquitita también me gustaba mucho todo este tema. Me acuerdo que aprendí a manejar en el pick-up de mi abuelo, cuando me enseñaron poquito a poco. Pero sí, siempre fue... en ese momento era una necesidad. El tema de transporte y seguridad vial es su resorte como viceministra. Así es, el Consejo de Seguridad Vial. ¿Dónde sacó la licencia? ¿En cuál oficina? Uy, De hace eso todos muchos nos años. Me acordamos, parece que en Dianisa. San Ramón, de Sí. Alajuela. Y estaba fácil. El esquema. ¿Sí? Uy, es que hace muchos Hay unos años. fáciles y otros difíciles. Sí, yo no preciso. El ministro nos contó aquí, don Carlos, en Matices hace 2 meses, un poquito más, 2 meses y medio que estuvo con nosotros. Él sacó la licencia a los 18 años, don Carlos también. Pero, ¿sabe cómo la sacó? La sacó porque el evaluador le pidió el celular y don Carlos se lo prestó y le dio la licencia a... Sí, es increíble. A mí también me pasó y a muchos les ha pasado. ¿A usted no le pasó? No. Tuvo que hacer la prueba. Sí, yo seguí el debido proceso. No, sí, nunca no me lo ha dudo, pasado, es que sí, no, igual no era nunca. viceministra. No he tenido, y si tuviera que decirlo, es un tema que estaba lejos y lo diría Por porque supuesto. es parte de las debilidades que tiene el sistema. Así es, eso era lo que quería, a eso quería entrarle, porque a mí me llamó mucho la atención que don Carlos fuera víctima de eso y entonces, de hecho, se comprometió aquí a revisar la evaluación de los evaluadores, valga la redundancia, de la licencia. Entonces la sacó sin problema, la Sin sacó haciendo un problema. trabajo normal y no la perdió, la pasó de una vez. Sí, señor. De Uber, ¿qué piensa de Uber? ¿Qué tema? Uber es un desafío mundial, no solo nacional. Pone a la mesa temas muy complejos, muchas veces hasta ideológicos, de liberalizar, no liberalizar, regular, fortalecer, no fortalecer, servicio al cliente, modernización. Me parece que es un tema que debe ser abordado igual de manera integral por los diferentes actores. La política de regulación, la política país, hacia dónde se va a dirigir, todo esto parte de las políticas de modernización del transporte que en algún momento no fueron prioridad. Esto se ha postergado o tal vez se ha empezado a implementar de forma muy sutil, aislada, pero porque nunca ha tenido un empuje como el que tiene ahorita a nivel de administración y a nivel país para entender que todos estos temas de informalidad lo que generan es más miniaturización de la flota. Eso quiere decir que va a llegar un momento donde los servicios colectivos, que es más bien donde vamos, que es un modelo que se ha validado internacionalmente, que es a través de los sistemas colectivos de transporte, donde podemos volver nuestras ciudades urbanas sostenibles, más bien va en detrimento de eso y yéndose hacia miniaturizar los servicios de transporte. Sí, en el caso de Uber, por ejemplo, tiene un mercado increíble. Yo creo que nadie lo niega. En China acaban de comprar Uber porque es muy rentable. La última encuesta que creo que hizo Sid Gallup nos dice que hoy Uber en Costa Rica tiene la mitad de choferes que tienen los taxis rojos, por ejemplo. Y entonces sí es una situación bastante... digamos que es un reto para la administración pública en Costa Rica y en muchos países. ¿Alguna vez usó Uber? Que tampoco es un pecado si no era viceministra. No, es que como te digo, esto lo estudio y lo sé. No, ni eso. Eso es un tema personal. Porque creo que Uber es un sistema informal. Y al ser un sistema informal, ilegal.
informal y... Pero es ilegal. Es ilegal. Es un servicio no regulado, para no hablar de esos términos. Es un servicio no regulado que eso viene a poner muchos temas sobre la mesa, muchos temas sobre la mesa de cuál es el esquema que se quiere seguir. Denis, estoy de acuerdo en que es un sistema no regulado, creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero no como Lisa Castillo, como viceministra de Transportes para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, es un servicio ilegal. Así es. Por eso no lo usaba. Sí, correcto. Y porque si estoy promoviendo las políticas de modernización del transporte, no puedo estar utilizando un sistema que va en contra de las políticas de modernización Pero del transporte. no podría verse público. también como una política de modernización del transporte público. Lo que pasa es que el esquema que plantea es para que sea un esquema no regulado. Uh-huh. Esto ha venido a dar, como te digo, es un gran desafío porque también viene a exponer temas de calidad de servicio, temas de diversificación de cómo se hace servicio. Entonces, es un tema que hay que abordar de manera integral a nivel país. Ni siquiera tiene la aplicación en el teléfono. Ni siquiera tengo la aplicación en el teléfono. Aquí te la puedo mostrar para que me creas. Yo le creo, no se preocupe. No, hombre, siempre es importante sí. que se validen las cosas. Es más, en cámara pública, a ver. ¿Dónde está la cámara? ¿A dónde lo...? Aquí, ¿Cuál es la cámara que tiene a doña Lisa? Aquella, la 4, que está allá arriba. Aquí. ¿Alguien puede acercar? ¿Alguien? No. Aquí. ¿Quién está en controles en Canal 2? ¿Quién? Bueno, pues para ver. Esteban, no sé, Esteban puede hacer un acercamiento al teléfono. No, y guarde. No, si Esteban puede hacer un acercamiento al teléfono de la viceministra. Ahí Esteban está diciendo. Bueno, no importa, yo soy testigo fiel. Yo soy testigo fiel. Exacto, sí, está. No. Lo validamos. Sí, uno tiene que ser consecuente. Uno tiene que ser consecuente con lo que predica y lo que habla y creo que esa es la línea. Sí, ahora bien, es un reto enorme, ¿verdad? Que en este momento lo van a resolver 7 personas en la Sala Constitucional. Porque si la Sala Constitucional dice que no es inconstitucional, o que es inconstitucional, digamos, castigar a los Uber, pues de facto, digamos, entraría a ser legal, aunque no regulado. Pero lo cierto es que el MOP tendrá un papel importante en esto. A su criterio, ¿qué deben hacer con Uber? ¿Deben regularlo, pero permitirle trabajar, o debe prohibirse absolutamente Uber? Sí, yo creo que esa decisión la tiene en este caso la Sala, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas y el ARECEP tienen que velar porque el servicio regulado se dé. Entonces creo que en este caso los controles que se hagan en carretera en función a seguridad vial, a alcoholemias, a sistemas informales tienen que aplicarse, pero como un todo, como un proceso integral. Y es importante buscar la forma de que el sistema regulado también tenga las herramientas para brindar un mejor servicio, capacitaciones, que se entienda también que siempre hay oportunidades de mejora. Entonces creo que esa es la competencia legal que tiene el Ministerio y que tiene en este caso también la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos para promover e informar también a la ciudadanía cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizar un servicio regulado a un servicio no regulado. Claro, doña Elisa, pero vamos a ver, la Sala Constitucional va a resolver si es constitucional o no el mecanismo mediante el cual ARECEP castiga o podría castigar a los choferes Uber. Vamos, ahí se limita porque no ve temas de legalidad la Sala Constitucional, como usted bien lo sabe. Al MOP le tocará definir si es legal o no, que tiene que ver ahí sí con leyes, a su criterio. ¿Qué preferiría? ¿Un servicio de Uber que no se dé en el país, prohibido en Costa Rica, o un servicio de Uber regulado en Costa Rica? Yo considero que este es un tema que tiene que ser abordado posterior al pronunciamiento de la Sala, ¿verdad? Y es una discusión que tiene que hacerse a nivel integral del Ministerio y de ARECEP. Pero también, no lo han hablado, porque sí, es que sí, el tema es que no podemos anticipar una decisión. Sí, pero pueden poner escenarios. Déjeme decirle, ¿sabe qué es? Es que me parece, con todo respeto, que está evadiendo comprometerse en el tema de Uber. No, vamos a ver, es que al final no es Uber. No, es muchos casos, pero digamos, el que está aquí en Costa Rica es Uber. Es un servicio no regulado, es que no es solamente Uber, hay muchas figuras no reguladas que vienen a funcionar fuera del sistema. Entonces, no solamente esa herramienta digital, sino es la problemática que está aconteciendo, que viene a debilitar el sistema regulado y viene también a generar otros fenómenos internos en temas de congestión y en temas de dinámicas
de negociación internas libres completamente al margen de la ley, que tienen que complementarse. Las competencias legales del Ministerio y del ARECEP y lo que podemos seguir bajo la norma y lo que todavía está permitido es el control en carretera, para poder realmente velar por un sistema regulado. Yanisa, usted, bueno, es muy joven, pero es una profesional con mucha experiencia, y déjeme decirle además que nota profesionalismo cuando uno conversa con usted, así que supongo que está acostumbrada a plantear escenarios a la hora de tomar decisiones. Si yo le pongo el escenario de que la Sala Constitucional declara constitucional el reglamento del ARECEP, es decir, que efectivamente se puede castigar, ahí entraría en una zona donde Uber es inconstitucional y por tanto tendría que salir del país. Como te digo, yo creo que estos escenarios uno los puede crear, pero estoy anticipando decisiones externas a mi criterio. Es probable. Entonces, no es solamente anticipado, sino es un poco irresponsable de mi parte hacerlos. Okay. Pero lo han planteado en el ministerio. Se han sentado a decir, bueno, tenemos dos escenarios, porque solo hay dos, o que la sala declare inconstitucional o que declare constitucional. ¿Eso lo han abordado? Hemos estado en conversaciones más hacia lo interno de cómo resolver ahorita el problema, porque es un tema que cada vez crece, no solamente como hablábamos el tema de Uber, sino la informalidad en general, no solo en el GAM, sino en áreas fuera del área metropolitana. Entonces, en este momento estamos concentrados en cómo podemos reestructurarnos a lo interno para poder generar estos controles en carretera eficientes. El tema de escenarios depende no solamente del ministerio, sino de otras instituciones que tenemos que sentarnos a generar esa retroalimentación para tener esos escenarios concisos y poder hablarte con responsabilidad. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dice SAC 406 que es poco profesional la forma en que yo manejo la entrevista, porque si tengo información, dígalo. Ok. Bueno, no tengo ninguna, todo se le he preguntado. Pero igual, gracias a SAC, bienvenidas todas las opiniones. Dice Gustavo Araya que cuál es su ideología política, supongo que política. No solo está su política, no. Yo creo en integración, creo en la ciudadanía, creo en la capacidad que tenemos en este país de hacer las cosas, pero nace desde una voluntad personal para crear una voluntad colectiva. Uh-huh. Creo que es necesario que demos un paso al accionar, y en la medida de lo posible interiorizar desde nuestra perspectiva en hogar, con la familia, con vecinos, con comunidad, con territorios, ir migrándolo hacia un escenario más macro, escalable. ¿Qué podemos hacer individualmente para un quehacer colectivo? ¿Es miembro de algún partido político? No, nunca ha sido miembro. El del colegio. Sí, bueno, sí, de un partido político. No. A nivel nacional, ideología política en el esquema tradicional, ¿cómo se definiría? No tengo definición. Creo en la posibilidad del cambio, creo en que somos un país capaz de hacer las cosas, capaz de migrar de ese movimiento, de esa cultura, ya llámese corrupción, llámese ineficiencia, llámese todos los adjetivos. Creo que podemos migrar y es momento de que tratemos de traer un paralelo a ese escenario de cosas positivas que podemos hacer y que estamos haciendo, porque si nos concentramos solamente en lo que está pasando negativo en el sistema, nunca vamos a tener chance para esto, y esto va a ir caminando, y esto es el pilar para que en este país realmente haya un cambio progresivo y positivo para todos. Yanisa le pregunta si se imagina una terminal grande como en Nueva York o Santiago de Chile debajo de la sabana. Hay un proyecto lindísimo que lo vi en la universidad, no tal vez directamente una estación, pero planteaban un escenario donde las rutas de vehículos privados no pasaran a nivel de la sabana, sino pasaran por un viaducto. Entonces, como tenemos áreas residenciales colindantes de la sabana, la movilidad activa hacia la sabana era completamente integral. Entonces es importante, con esto lo que te quiero decir es que la creatividad da para muchísimo y tenemos que tener la posibilidad de plantear estos escenarios. Las estaciones de integración, que es lo que menciona, son integraciones masivas, multimodales, que permiten conectar diferentes modos de transporte, desde masivos como sería el tren,
con autobuses, con bicicletas, con taxis y hasta un sistema que llaman Park and Ride, que es deje su vehículo y conéctese con el sistema, viaje en el sistema y luego vuelva, recoja su carro y se va. Entonces estos escenarios ya se están visibilizando a nivel de propuestas espaciales. En 2 años viene una bienal de arquitectura en el tema movilidad, entonces tenemos que empezar a explorar este recurso que tenemos para que no solamente quede un tema técnico, sino que entre un tema territorial, urbano, que necesita ser vinculado. Es interesante esta idea que conoció en la universidad sobre este viaducto, digamos, debajo de la sabana. Me recordó, creo que es en Guadalajara, donde uno llega al centro de la ciudad, digamos, pero los carros no están en el centro de la ciudad, realmente pasan por debajo de un viaducto, inclusive los parqueos para subir a la ciudad están debajo de la ciudad, entonces usted nunca ve carros parqueados en ese sector. Dice, vamos a ver, bueno, voy a seguir. ¿Con quién, después de ser viceministra, coordina con el presidente a veces? Directamente no, siempre tiene asesores y tiene comités. Es muy importante también, hay consejos, hay sistemas de comunicación, ¿verdad? Cuando hay un tema directo, sí hay una comunicación directa, pero siempre de forma organizada. ¿Con quién coordina? Depende de la situación. Hay muchos temas que se hablan a nivel de organización de Estado, ¿verdad? Viceministerios, ministerios, entonces depende de la situación. Las decisiones importantes, las que, todas son importantes, pero las importantes a nivel de Estado, ¿las coordina con don Carlos o con don Guillermo? Por supuesto, es que don Carlos es el jefe y la línea y el líder del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entonces no se puede jamás sobrepasar por respeto y por un orden jerárquico las instancias. ¿Cómo se lleva con él? Con don Carlos. Sí. Muy bien, don Carlos es una persona de la cual aprendo todos los días. Su manejo, su integridad, su sensatez para hacer las cosas, lo admiro muchísimo. ¿Es usted soñadora? Sí. Si no, no podría estar aquí, yo creo. ¿Es cierto que en el MOB hay una dictadura de mandos medios? No lo sé. Eso es una de las cosas que se plantean a lo externo, no solo para el ministerio, sino para la institucionalidad. No lo conozco, yo me he encontrado un espacio de trabajo donde mucha gente quiere colaborar, donde hay proyectos innovadores lindísimos, como el proyecto del convenio Waste Mob, que se escala para cosas impresionantes que ahí poquito a poco vamos a ir visibilizando, gente con mucho empuje, gente que quiere integrarse también en diferentes procesos. Entonces, eso si está, yo prefiero siempre articular con las personas que van, y las que no van, al ver que otros van, se integran. Entonces tenemos siempre que tratar de entender, por supuesto que ningún camino es fácil y ningún camino no tiene piedras. Hay cosas que el mismo sendero de la vida te enseña a cómo manejar. Cuando le pregunté lo de la dictadura de los mandos medios, en realidad estaba citando a don Carlos, que en la única entrevista que ha venido a Matiz desde un par de meses, dijo que sí, que se había encontrado una dictadura de mandos medios, y quería saber si usted había tenido esa dificultad también, pero por lo que veo en estas 3 semanas, ¿verdad? ¿Llevan el cargo más o menos? En estas 3 semanas no. ¿Cómo avanza la propuesta de sectorización? Muy bien. Y el cobro electrónico. Correcto. Pago electrónico. Correcto. Muy bien. He encontrado este proceso, aquí yo vengo a integrar esfuerzos, ¿verdad? No se viene a plantear o a romper, sino se viene a buscar integrar y honrar un trabajo que se estaba haciendo. Hay buen ambiente, el Consejo de Transporte Público y la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público se han comprometido a trabajar en el proceso, a construirla también. He empezado con reuniones con diferentes actores porque una de las debilidades que ha tenido este proceso es que en las negociaciones siempre hubo solamente 2 partes. Entonces eso generaba que uno dijera blanco, el otro dijera negro, pero no teníamos los que estábamos hacia afuera un entorno o un conocimiento integral de la situación. Entonces la metodología que se plantea es abrir esas negociaciones, una construcción de recomendaciones técnicas para pago electrónico y ciudadanos para temas territoriales, una unidad validadora y para que salga para un acuerdo junta directiva del Consejo de Transporte Público.
De todos los problemas que hay en transporte público, a su criterio, ¿cuáles son culpa de las empresas autobuseras? Yo creo que no podemos señalizar culpables individuales. Yo creo que el sistema, no solamente transporte público, nuestro sistema de movilidad necesita ser retomado de forma integral. Yo creo que esa es la mayor problemática que tiene. Muchas veces se ha visto solamente un componente, pero hemos empezado a visualizar que eso es un tema territorial, y como territorial es multi o interinstitucional. Entonces el gran reto que creo que tenemos aquí es el poder articularnos y comprometernos a tomar acuerdos, comprometernos a llegar a un diálogo donde estoy comprometido a llegar a un fin, a un compromiso. Porque si llegamos a dialogar sin una metodología específica y sin unos principios de acuerdos, vamos a llegar a una mesa del quéjese aquí, y a eso es culpa de este, es culpa del otro, es culpa del otro. Pero entonces tenemos que revertir esa posición y más bien qué puedo aportar yo, qué puedo aportar usted y qué puede aportar usted también como sistema, porque acordémonos que la movilidad como sistema que lo compone y lo pone a funcionar necesita diferentes componentes. Es como el cuerpo humano y sus órganos y sus sistemas tienen que trabajar todos en conjunto para que fluya nuestro sistema. Así es la movilidad, por eso es tan importante la multimodalidad. Por eso los buses no pueden sin el tren no puede sin los buses, las bicicletas también, la movilidad activa, las aceras. Hay un montón de componentes que tienen que entrar en juego, analizarse y al planificarse para que realmente tengamos una política de movilidad urbana sostenible para nuestras ciudades. Yanisa, ¿cuándo podríamos ver una propuesta en papel? Digo, en papel es un decir figurativo, una propuesta concreta. Sí, muy pronto. Ahorita, como te digo, estoy solicitando audiencias con estas instituciones. ¿Me puede decir cuáles? Sí, estamos buscando acercamientos con ARECEP, con INCOFER, con movilidad no motorizada, con las municipalidades, organizaciones civiles, el Ministerio de Hacienda. ¿Qué son organizaciones civiles? Organizaciones civiles es lo que ahorita llaman colectivos o agrupaciones de ciudadanos que de forma ad honorem o de forma activa han venido generando espacios de discusión o de intervención, ya sea para promover eventos en función a reactivar urbanamente zonas específicas como San José, Cartago y provincias, protección de ríos, movilidad activa, muchos temas que vienen y emergen desde una ciudadanía que son totalmente vinculantes en la toma de decisiones, porque el sistema es funcional siempre y cuando esté pensado para el ciudadano que lo utiliza. Entonces el factor ciudadano y el factor de impacto ante todos los cambios necesita de una gestión activa de la ciudadanía, porque si no, el día de mañana lo que va a sentir es que te están imponiendo un modelo de movilización. ¿Cómo va a ser para que la ciudadanía que usa el transporte público, no a través de los colectivos, sino por ejemplo, no sé, doña Teresa, que vive en Curridabat y que tiene 1000 quejas sobre su servicio de bus, pero le encantaría aportar, ¿cómo va a ser para que esa gente que no es parte de un colectivo tenga alguna influencia, digamos, en el proyecto en el que están trabajando? Vinculando a las municipalidades. Los gobiernos locales son el ente primordial para acercar a la comunidad en este proceso. Pero la gente no es cercana a la municipalidad. Sí, pero entonces ahí entra un tema que hablamos anteriormente de la disposición que tengo para ayudar. Yo estoy totalmente consciente y creo en la ciudadanía, y creo que si la municipalidad abre el espacio para escuchar, o por lo menos, por ejemplo, imagínate abrir una ventanilla para aceptar proyectos que vengan de la ciudadanía y valorarlos, es totalmente aplicable. Doña Elisa, ¿usted cree que le dé chance en un año y...? Por eso tenemos que ser optimísimos y por eso es que no me puedo quedar hasta las 15. Bueno, ok. Y va a ser optimísima cuando cuando está tocando la puerta de las instituciones. Pero usted lo que quiere es sentar a todos en una mesa. Bueno. No, son... así rápidamente van a ser 3 comisiones: la técnica, la pago electrónico y la ciudadana. Entonces son mesas de trabajo con una metodología específica, con un tiempo de trabajo específico que no se nos va a dilatar. Esto jamás va en
detrimento o sacrificando los tiempos de eso, hay que hacerlo ya. Por eso te digo que el tiempo es corto y por eso es que mi agenda está bastante apretadita por esto, pero la idea es empezar con estas discusiones, con esta toma de acuerdos en septiembre, este septiembre que viene. Este septiembre arrancar las comisiones. Correcto. O que estén listas o que estén ya terminadas. No, que arranquen, sí, correcto. ya era muy optimista. Que arranquen las comisiones en septiembre. Sí, porque también, vamos a ver, tenemos que ser mesurados y tenemos siempre tener un equilibrio. Tampoco vamos a correr para sacar lo que sea para, ¿verdad? O sea, esto es un tema que tiene mucho tiempo de estar y que tiene un proceso de planificación previo que ya se ha venido haciendo. Por eso te digo, no es que se van a dilatar y aquí a 2 años vamos a ver qué pasa. O sea, el compromiso de los actores que entren en esas mesas es bajo el principio de tiempo y de toma de acuerdos. Ok, bajo ese compromiso arrancarían en septiembre. ¿Y cuándo se imagina usted, que me dijo que era bastante soñadora, que terminen? Todo el proceso para validar y consolidar, yo esperaría que a principios del primer semestre del próximo año tengamos las primeras líneas, las primeras intervenciones. Enero, febrero. Ok, eso le genera más o menos 1 año y 2 meses para ponerlo en práctica. Es que desde ahí ya empezarían, acordémonos que estamos hablando de poner en práctica redes primarias de troncales. Ajá. Pero esto, como te digo, en la segunda entrevista te lo amplío ya cuando tenga asegurada la participación de todas las personas que dicen sí, yo estoy de acuerdo y voy. ¿Cómo va a ser con la relación con los autobuseros? Porque vamos a ver, si yo fuera un empresario cualquiera y tengo una línea de buses y entonces mis buses siempre van yo vivo en Tres Ríos, entonces desde Tres Ríos hasta San José, ¿verdad? Pero de un momento a otro viene una viceministra soñadora y me dice, no, suave, ya no vamos a llevar los buses desde Tres Ríos hasta San José, sino que va a haber una estación o una parada en San Pedro. Bueno, un nodo de integración. Un nodo de integración en San Pedro para que no entre al casco metropolitano, ok. Yo, empresario que soy dueño de 25 buses, o aquí me van a cambiar la tarifa porque el recorrido es más corto, o voy a usar menos buses porque nos van a pegar todos aquí en la presa y me voy a enojar porque tiene directamente una afectación sobre el lucro. ¿Cómo va a ser para manejar esos intereses? Aquí es importante aclarar que esto no es que la soñadora Lisa Castillo va a venir a cambiar el esquema. Desde 1999 hay un estudio técnico que se llama la reorganización del sistema de transporte colectivo, transporte público modalidad autobús en el área metropolitana. Entonces, esto es un tema que no es que se viene a implementar o que se viene a inventar en este momento. Ya hay estudios, hay procesos, hay validaciones de cómo se tiene que mejorar. ¿Y cómo se establece esta necesidad? Porque la congestión no solamente es hacia nosotros, sino es hacia el sistema como tal. Los buses también quedan bloqueados en el congestionamiento y a detrimento del usuario que espera en una parada. Por supuesto, poniendo al usuario de primero, pero entendiendo el interés del empresario. Es decir, nadie tiene una empresa de buses para perder plata. Las empresas de buses tienen que ganar plata porque su ánimo es el lucro y tienen que pagar a los choferes y tienen que pagar los buses. ¿Cómo va a ser para manejar esos intereses? Porque son intereses muy fuertes y yo estoy seguro que si usted estuvo cerca, como me contó, de los autobuseros en algún momento, bueno, es que son intereses realmente válidos, además, son intereses privados, pero además son presiones muy fuertes. En las campañas políticas lo primero que vemos en todos los partidos políticos es la donación del transporte, porque entiendo además, y esta es mi perspectiva, que los autobuseros siempre quieren quedar bien con el candidato que gana, porque les sirve además. ¿Cómo va a hacer para manejar esa presión? ¿Cómo va a decirles, bueno, vamos a bajar las ganancias en español para poder quedarle bien al usuario? Es que primero que todo esas recomendaciones, estas hipótesis que estamos haciendo, van a subsanarse o a construirse en esas mesas de negociación. Así como hay intereses de que no se quiere que se no hay interés de que pasen las cosas, hay un interés de que sí pasen las cosas. Entonces no podemos generalizar. Yo aquí hago un llamado nuevamente público a todos los actores, instituciones, municipalidades y a los mismos concesionarios de mostrarnos a nosotros mismos que es posible hacer esto y que si se consolida de forma progresiva, escalada, donde podamos diagnosticar los avances, la eficiencia en los tiempos y no de forma agresiva o radical, vamos a generar esa confianza, no solamente hacia el concesionario, sino hacia el ciudadano, que realmente también es el primer afectado o primer impactado en este proceso para quitar el tema de afectación.
¿Cuándo ve el proyecto terminado completamente? Es que recordemos que cualquier proceso, y esto que se entienda bien, cualquier proceso de reorganización del transporte público en una ciudad integral puede consolidarse hasta 10 años en su proceso de estructuración y consolidación. Acordémonos que todo proceso necesita un tiempo, no solamente de implementación, sino de diagnóstico y de revaloración. Todos estos procesos lo que van a ayudar es a ir consolidando poco a poco y permitirnos como sistema aprender de cada experiencia para ir mejorando la intervención en otros sectores. Denisa, nos quedan 4 minutos antes de que tenga que salir corriendo. Digo, por supuesto que el tema del transporte colectivo genera una disminución en las presas, pero hoy, en la tarde, que se hacen unos presones enormes, a ver si es un presón enorme, ¿se le ha ocurrido algo para intentar disminuirla, para hacer algunas medidas urgentísimas, digamos, no definitivas, que ayuden a disminuir la cantidad de presas que hay hoy en las calles de nuestro país? Sí, esto es un tema también muy delicado. Ya se han implementado medidas como los horarios escalonados, el tema de los pilotos de troncalización, creo y considero que van a ser una gran oportunidad para eso. Lo que pasa es que las medidas que se implementen versus la cantidad y el aumento en la flota vehicular privada no es proporcional y no es equilibrado. Entonces, hay que entender que no hay espacio ahorita para tantos vehículos circulando al mismo tiempo. Entonces tenemos que buscar incentivar el tema de los horarios escalonados, tenemos que incentivar nuevas oportunidades de movilización, cómo me movilizo, si tengo que ir a dejar algo, ¿verdad? Cómo reestructuramos también como ciudadanía. Más bien en este caso, y vuelvo a hacer este llamado público, esto no es solamente una idea del ministerio, hagámoslo inclusivo. Si tienen ideas de cómo, si hay topics específicos en comunidades donde se ha visto cómo se podría mejorar, vamos a abrir esa ventana, enviar esos comunicados para analizar esas estrategias y busquemos soluciones entre todos. ¿Y dónde se los van a enviar? Te diría que ahora lo podemos enviar al correo que te voy a decir, sí, para que lleguen mientras tanto, podamos estructurar esta ventana para recepción de proyectos. Bueno, ¿y me lo puedes ir al aire, el correo? Claro, lisa.castillo. Se acaba de embarcar, Lisa. Lisa.castillo @mopt. .go.cr. Correcto. Se acaba de embarcar, bueno, no importa. No, yo espero confiar de que no me embarqué. Bueno, esperemos que no sea así. Nos quedan 2 minutos. Hablando de los horarios escalonados, es una preocupación. Yo espero realmente que les salgan muy bien los horarios escalonados. Pero en el primer corte que se hizo ayer, apenas empezando, hay 2,000 funcionarios. Y yo me pregunto, de aquí le lanzo la idea nada más, ¿por qué no plantear que uno de los requisitos para que la gente asuma el cambio de horario sea que tengan carro? Porque hoy estuve pensando, bueno, de las 2,000 personas es probable que 1,000 vayan en bus y no generan ningún efecto en los carros en carretera. ¿Ves? Por eso es importante que las ideas vengan de forma inclusiva. Por supuesto que son medidas que se pueden complementar. También no podemos hacer un corte a un día. No, por supuesto. Digamos, los que arrancan son 2,000, pero es que hoy vimos en la mañana si había alguna disminución, que efectivamente a un día es imposible ver un fuerte impacto, pero es que a pura lógica uno diría, bueno, sí, pero la cosa es que los 2,000 anden en carro, pues si ponemos a entrar más temprano, 2,000 que anden en bus no nos sirve para nada. Sí, completamente, toda la razón. Otro tema también es entender que siempre ante cualquier cambio hay no un rechazo, para no hablarlo de manera negativa, siempre hay como un miedo al cambio, una no receptividad al cambio. Entonces tenemos que buscar en conjunto cómo entender que este tipo de medidas no son solo para algunos, sino que las tenemos que empezar a aplicar todos. Escoger un día que pueda viajar en tren, escoger un día que pueda viajar en bicicleta. Si no tengo las condiciones en mi trabajo para poder viajar en bicicleta, ¿por qué no hablar directamente con la empresa para empezar a incentivar o buscar grupos de personas, el carpool? Muchas situaciones que tienen que también venir no solamente de la institucionalidad, sino de una propuesta ciudadana. ¿Y usted espera que vengan de estas mesas de trabajo? Correcto. De estas y ojalá muchas más. Ojalá que no sea solamente un espacio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sino que sea de las municipalidades, de las comunidades, de otras instituciones, porque este es un proyecto que nos necesita a todos.
3 y 5, así ese era el compromiso. Doña Elisa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les pongo esta canción. Díganos antes cuál es, por favor. Correcto, no tengo canción favorita. Se la recomiendo cuando tengan no quietud, no paz y necesiten tomar una decisión desde el corazón y desde la voluntad. Esta canción es un mantra y se llama Sare Sasa. Son 7 minutos, no hay que saber mucho, simplemente repetir la canción. Puedes escucharla y después terminas tarareándola hasta que la interiorizas. ¿Esta le sirve para soñar? Me sirve para soñar y para fomentar la voluntad. Doña Elisa, muchas gracias. Igualmente, gracias. 3:05, nosotros vamos a la pausa con la canción, con el mantra que nos pidió Doña Elisa. Después vamos a la pausa comercial y regresamos brevemente para contarles cómo está la situación con el hueco en la Platina. Decía yo, y a modo de mofa, que finalmente la Platina estrena algo, un hueco, el día de hoy. 3:06, vamos a la pausa, ya volvemos. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sa